Antes de arrodillarnos en oración, quiero invitarte a una pausa profunda. Respira hondo y permite que tu corazón se calme ante la presencia de Dios. No es solo otra oración, es un encuentro real con aquel que nos formó, nos amó y nos llamó a una vida diferente. Es en este momento que el Espíritu Santo habla con claridad, recordándonos que seguir a Jesús no es solo un título, sino una transformación de adentro hacia afuera. La palabra de Dios, en 1 Juan 2:6, nos confronta con una verdad poderosa. El que dice que permanece en Él, debe andar como Él anduvo. Esta no es una frase para leer rápidamente, sino un patrón para la vida. Si decimos que somos cristianos, estamos llamados a vivir como Cristo vivió, amar como Él amó, hablar como Él habló, perdonar como Él perdonó, actuar con misericordia como Él actuó. No basta con usar el nombre de Jesús en los labios. Es necesario llevar los rasgos de Cristo en el corazón, en el pensamiento, en las actitudes e incluso en nuestras relaciones. Seguir a Jesús significa más que aceptar una doctrina. Significa dejar que Él moldee nuestro carácter, que Él reordene nuestras prioridades, que Él transforme nuestra mente. El mismo apóstol Pablo declara en Efesios 4:22-24, en cuanto a la antigua manera de vivir: habéis sido enseñados a despojaros del viejo hombre, que se corrompe por los deseos engañosos, a renovaros en el espíritu de vuestra mente y a revestiros del nuevo hombre, creado según Dios en la justicia y santidad de la verdad. Cristo no solo nos perdona, Él nos llama a una vida nueva. La cruz no compró solo perdón, sino también libertad. La vieja naturaleza que nos mantenía presos al pecado fue crucificada con Él. Ahora, por el Espíritu, estamos llamados a andar en novedad de vida, a vivir no para la carne, sino para Dios. Querido Aikin, esta es la invitación para cada uno de nosotros. No solo llevar un nombre, sino llevar una nueva identidad. Y cuando el mundo nos mire, que pueda ver a Jesús reflejado en nuestras acciones, en nuestras palabras, en nuestras decisiones. Que esta primera parte de esta oración despierte dentro de ti un deseo profundo de transformación y entrega total. Si este mensaje ya está tocando tu corazón, escribe "Gloria a Dios" en los comentarios y declara públicamente que eliges vivir como Cristo vivió. Cuando miramos la vida de Jesús, percibimos que todo lo que Él hacía estaba movido por amor y obediencia al Padre. Él no buscaba su propia voluntad, sino la voluntad de aquel que lo envió. Incluso en medio del dolor, del rechazo y de la cruz, Él permaneció fiel. Eso es lo que significa andar como Él anduvo. Permanecer fiel cuando el mundo intenta alejarnos. Permanecer temerosos cuando todo a nuestro alrededor incentiva la rebeldía. Permanecer en amor cuando el odio parece dominar. Jesús nos mostró que la verdadera fuerza no está en revidar, sino en perdonar. Que el verdadero poder no está en dominar, sino en servir. Que la verdadera grandeza no está en ser reconocido, sino en humillarse ante Dios. Cuando entendemos esto, comprendemos que seguir a Cristo es un camino de entrega, de renuncia, pero también de profunda paz y alegría. Porque hay un tipo de descanso que solo encuentra quien entrega todo en las manos de Dios. La palabra nos recuerda en Romanos 6:6 que nuestro viejo hombre fue crucificado con Él, para que el cuerpo del pecado sea destruido, a fin de que no sirvamos más al pecado como esclavos. Esto significa que el pasado no define más quiénes somos. La cruz no solo borró la culpa, ella rompió las cadenas. Donde antes había vicio, ahora hay dominio propio. Donde había miedo, ahora hay confianza. Donde había tinieblas, ahora hay luz. Esa es la promesa de la redención. Ser libres, verdaderamente libres, pero la libertad cristiana no es licencia para hacer lo que queremos. Es poder para vivir conforme al Espíritu. Es el Espíritu Santo quien nos guía cuando no sabemos qué hacer. Es Él quien nos convence, nos enseña y nos fortalece. Pablo escribe en Gálatas 5:16,
andad en el Espíritu, y no satisfaréis los deseos de la carne. Es una elección diaria, negar el ego y decir, Señor, guía mis pasos, dirige mis pensamientos, domina mi corazón. Dios te está llamando a este tipo de relación, íntima, constante, llena de propósito. No solo oír hablar de Jesús, sino vivir con Él y por medio de Él. Que tu caminar refleje la gracia que te alcanzó, que tu modo de amar revele el amor que te salvó y que tu vida sea el espejo de la presencia de Cristo en ti. Si deseas que el Espíritu Santo guíe tu mente y tu corazón, escribe «Elijo andar con Cristo» en los comentarios y declara esa decisión ante Dios. Hay una batalla constante dentro de nosotros, el conflicto entre la carne y el espíritu. De un lado, la naturaleza humana clama por los viejos hábitos, por las respuestas impulsivas, por las voluntades que traen placer momentáneo. Del otro, el Espíritu Santo susurra suavemente, llamándonos a un camino de pureza, dominio propio y obediencia. Esta tensión es real y todos la enfrentamos. Pero la diferencia entre caer y permanecer de pie está en a quién elegimos escuchar. La carne grita, pero el Espíritu enseña. La carne exige, pero el Espíritu consuela. La carne busca satisfacción inmediata, mientras el Espíritu revela un propósito eterno. Y es por eso que Pablo escribe en Gálatas 5:17, porque el deseo de la carne es contra el Espíritu, y el del Espíritu es contra la carne. Y estos se oponen entre sí, para que no hagáis lo que quisiereis. Esta es la lucha del alma, una guerra silenciosa que ocurre dentro de cada corazón que decidió seguir a Jesús. Pero hay esperanza, porque el Espíritu Santo no solo nos advierte, Él nos capacita. Cuando somos guiados por Él, encontramos fuerza que no es nuestra, coraje que viene de lo alto y sabiduría que supera el entendimiento humano. Aquel que anda en el Espíritu aprende a decir no al pecado y sí a la voluntad de Dios. Aprende que el verdadero poder no es hacer lo que quiere, sino elegir lo que es correcto. Es en esta caminata que el cristiano comienza a experimentar la verdadera victoria. Porque vivir en el Espíritu es vivir por encima de las circunstancias. Es encontrar paz incluso en medio del caos. Es oír la voz de Dios en medio del ruido del mundo. Es ser luz en medio de la oscuridad. Cuando el Espíritu habita en nosotros, Él nos transforma día tras día, moldeando nuestro carácter a la semejanza de Cristo. Y así, lo que antes era debilidad se convierte en testimonio. Lo que antes era herida se convierte en sanidad. Lo que antes era miedo se convierte en fe. La presencia del Espíritu Santo dentro de nosotros es el sello de nuestra filiación divina. La prueba de que no somos más esclavos, sino hijos e hijas del Dios Altísimo. No luches solo. Invita al Espíritu Santo a caminar contigo, a enseñar, corregir y guiar. Porque aquel que anda en el Espíritu jamás estará perdido. Él es conducido por la propia presencia de Dios. Si quieres que el Espíritu Santo gobierne tu vida y traiga paz donde hay conflicto, escribe, Espíritu Santo, guíame, en los comentarios y reafirma tu entrega a Dios. Aquellos que deciden andar en el Espíritu descubren que la fe cristiana no es solo un conjunto de mandamientos, sino una nueva forma de existir. En 2 Corintios 5:17 está escrito, de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron. He aquí todas son hechas nuevas. Esta es una de las promesas más poderosas de toda la Escritura. En Cristo, el pasado no tiene más el poder de aprisionar el presente. Lo que fuimos ya no define quiénes somos, y lo que hicimos no determina lo que seremos. Vivir en Cristo es nacer de nuevo. Es permitir que el Espíritu de Dios renueve cada parte de nuestro ser. Es dejar que Él cure heridas antiguas, restaure relaciones rotas y borre culpas que cargamos por años. Es aceptar que la gracia es mayor que cualquier error y que el amor de Dios cubre multitud de pecados. Por eso,
El llamado del Evangelio no es solo para creer en Jesús, sino para vivir en Él. Ser una nueva criatura es aprender a pensar con la mente de Cristo, a sentir con el corazón de Cristo y a actuar con las manos de Cristo. Es abandonar los viejos caminos de la ira, del orgullo, de la envidia y elegir el camino de la humildad, del perdón y de la compasión. Esta transformación no sucede de un día para otro. Es un proceso continuo, un caminar diario de arrepentimiento, fe y rendición. Cada mañana, el Espíritu Santo susurra, deja que lo viejo muera y permite que lo nuevo viva. Cada oración sincera, Él moldea el corazón. Cada lágrima derramada en el altar, Él construye una nueva esperanza. Es por eso que Jesús dijo en Mateo 16:24, si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo y tome su cruz y sígame. Negarse a sí mismo es elegir el camino estrecho, el camino de la obediencia y de la fidelidad, incluso cuando es difícil. Es decir, Señor, no mi voluntad, sino la tuya. Es elegir el sacrificio de la hora para cosechar el fruto eterno de la comunión con Dios. Y lo más hermoso es que, cuando nos rendimos totalmente, descubrimos que el yugo de Cristo es liviano. Él carga con nosotros. Él fortalece las rodillas cansadas y calma el alma afligida. Él transforma la desesperación en propósito y el llanto en cántico. La cruz, que parecía derrota, se convierte en el símbolo de la mayor victoria que el mundo jamás vio. Si tu corazón desea este nuevo comienzo, escribe «Soy una nueva creación en Cristo» en los comentarios y declara la victoria de la cruz sobre tu vida. Cuando entregamos el control de nuestra vida a Cristo, algo extraordinario sucede. Comenzamos a experimentar la verdadera libertad. No es una libertad ilusoria, como la que ofrece el mundo, esa que promete placer y termina en vacío, sino una libertad que viene del alma, una libertad que no depende de las circunstancias, sino de la presencia constante de Dios dentro de nosotros. La cruz no fue solo el lugar del sacrificio de Jesús, fue también el punto donde nuestra esclavitud terminó. La palabra dice en Romanos 6:7, porque el que ha muerto ha sido justificado del pecado. Esto quiere decir que el pecado perdió el derecho de dominar tu historia. Las cadenas de la culpa, de la vergüenza, del miedo y de la condenación fueron rotas por la sangre de Cristo. Él no solo nos perdonó, Él nos liberó. Pero vivir como libres exige conciencia. Libertad no es hacer lo que se quiere, es tener poder para hacer lo que es correcto. Es poder mirar al pecado y decir, ya no pertenezco a esto. Es poder andar en un mundo corrompido y, aún así, mantener la pureza del corazón. Es tener al Espíritu Santo como brújula, guiando cada paso, incluso cuando todo parece incierto. El apóstol Pablo escribe en Gálatas 5:1, estad, pues firmes en la libertad con que Cristo nos hizo libres, y no estéis otra vez sujetos al yugo de esclavitud. Esta es una exhortación y también una advertencia. El enemigo intentará de todas las formas convencerte de volver al pasado, de culparte, de callarte, de creer que nada ha cambiado. Pero él es mentiroso. La verdad es que Cristo ya venció y la victoria de Él es tu herencia. Por eso, mantente firme. No te dejes dominar por las emociones o por las voces que dicen que no lo vas a lograr. El mismo Espíritu que resucitó a Jesús de entre los muertos habita en ti, y ese Espíritu da poder, autoridad y discernimiento. Él no solo limpia el pasado, Él fortalece el presente y garantiza el futuro. Andar en libertad es caminar con el corazón liviano, sabiendo que nada puede separarte del amor de Dios. Ni el pecado, ni el dolor, ni el miedo, ni el infierno. Tú perteneces a aquel que reina por encima de todo. Si crees en esta libertad y quieres reafirmar que eres hijo de Dios, escribe «Soy libre en Cristo» en los comentarios y declara esa verdad sobre tu vida. La libertad que el Espíritu trae nos conduce a una vida guiada, no por el impulso, sino por la dirección divina.
En Gálatas 5:16, Pablo nos enseña: andad en el Espíritu y no satisfaréis los deseos de la carne. Este es el secreto de una vida victoriosa: permitir que el Espíritu Santo gobierne nuestros pensamientos, emociones y decisiones. Cuando Él dirige, hasta los caminos confusos ganan sentido y las batallas se convierten en oportunidades de crecimiento. El Espíritu Santo no es solo un consuelo momentáneo. Él es el poder de Dios dentro de nosotros. Él habla cuando el mundo calla. Él enciende la fe cuando el miedo intenta dominar. Él revela la verdad cuando la mente humana no entiende el camino. Y cuando entregamos el control a Él, algo profundo sucede. El caos interior se aquieta y una paz inexplicable invade el corazón. Pero andar en el Espíritu exige sensibilidad. Exige detenerse para escuchar. El Espíritu no grita, Él susurra. Y muchas veces Él habla en las pequeñas cosas, en aquel malestar silencioso cuando estamos a punto de actuar mal, en aquella voz suave que dice: no vayas por ahí, espera. Es en esta relación íntima que aprendemos a discernir entre lo que es voluntad de Dios y lo que es solo emoción pasajera. El Espíritu nos enseña a obedecer, y la obediencia es el lenguaje del amor. Jesús dijo en Juan 14:15: si me amáis, guardad mis mandamientos. Cuando obedecemos, mostramos que confiamos, incluso cuando no entendemos, incluso cuando duele, incluso cuando parece que nada tiene sentido. La obediencia es la prueba viva de la fe. Y, a medida que aprendemos a seguir esta voz interior, los frutos del Espíritu comienzan a florecer: amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre y dominio propio. Ellos son el reflejo visible de una vida invisiblemente guiada por Dios. Y quien vive así, camina en victoria. No porque es perfecto, sino porque es dirigido por aquel que es perfecto. Andar en el Espíritu es más que resistir al pecado. Es permitir que la voluntad de Dios se convierta en nuestro placer. Es desear lo que Él desea, soñar lo que Él sueña, vivir lo que Él planeó desde el principio. Si deseas ser guiado por el Espíritu Santo en cada paso de tu jornada, escribe: Espíritu Santo, toma el control de mi vida, y declara esa entrega total a Dios. Aquel que es guiado por el Espíritu Santo no camina más según las sombras del pasado, sino bajo la luz de la verdad. La presencia de Dios comienza a transformar la manera en que pensamos, hablamos y reaccionamos. La mente es renovada y el corazón es purificado. Pablo nos recuerda en Romanos 12:2: no os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Esta renovación es un proceso diario. Todos los días, el Espíritu Santo trabaja dentro de nosotros, moldeando y tallando el carácter de Cristo en nuestras vidas. A veces, Él usa el silencio. Otras veces, usa el dolor. Pero en todas las situaciones hay un propósito: hacer de nosotros vasos de honra. La transformación verdadera no sucede fuera, comienza en el interior, en el lugar secreto, donde solo Dios puede alcanzar. Muchos intentan cambiar por fuerza propia y pronto se cansan. Pero la fuerza humana es limitada. La gracia no. Cuando el Espíritu Santo actúa, hasta las heridas antiguas son usadas como fuente de sabiduría. Lo que era motivo de vergüenza se convierte en testimonio. Aquello que el enemigo planeó para destruir, Dios lo transforma en instrumento de salvación. Ser transformado por la renovación de la mente es aprender a pensar como el cielo. Es ver lo imposible con los ojos de la fe. Es entender que cada dificultad puede ser un entrenamiento divino. El Espíritu Santo no solo restaura, Él reprograma, sustituye patrones de miedo por confianza, apatía por propósito, duda por esperanza. La santidad no es ausencia de fallas, sino presencia de arrepentimiento.
Es cuando caemos y decidimos levantarnos con humildad, diciendo, Señor, transfórmame de nuevo. A cada caída sincera, Dios extiende la mano y reinicia el proceso. Él no se rinde con sus hijos, y no hay pecado que sea mayor que su gracia. Cuando el Espíritu renueva la mente, los ojos comienzan a ver el mundo con misericordia, y el corazón aprende a amar incluso cuando no es amado. Esa es la marca de los verdaderos hijos de Dios. Reflejan a Cristo en medio del caos. Si deseas esta transformación diaria del Espíritu Santo, escribe, renuévame, Señor, en los comentarios y declara que tu mente pertenece al Espíritu de Dios. El Espíritu Santo no solo transforma, Él equipa. Cada hijo de Dios es llamado a una misión. Nadie fue salvo solo para observar. Fuimos salvos para servir, amar y revelar a Cristo al mundo. Cuando el Espíritu habita en nosotros, Él despierta dones, talentos y capacidades que quizás ni siquiera sabíamos poseer. Él enciende dentro de nosotros el deseo de ser útiles en el reino, de tocar vidas, de consolar corazones, de llevar luz a lugares donde antes había tinieblas. La palabra nos recuerda, en 1 Pedro 4:10, cada uno según el don que ha recibido, ministrelo a los otros, como buenos administradores de la multiforme gracia de Dios. Esto significa que lo que Dios te dio, sea la palabra, la compasión, el canto, la fe, la generosidad, no es por casualidad. Es parte de su plan para alcanzar a alguien a través de ti. Cuando sirves, Dios actúa. Cuando hablas, Él toca. Cuando oras, Él mueve cielos y corazones, pero servir en el reino exige humildad. Jesús, el Rey de Reyes, lavó los pies de los discípulos. El Creador se hizo siervo, y Él dijo, el que quiera ser el primero entre vosotros será vuestro siervo. Mateo 23:11. La grandeza espiritual no está en ser visto, sino en servir en silencio. Está en amar sin esperar retorno, en dar sin buscar reconocimiento, en obedecer incluso cuando nadie está mirando. Muchos quieren la corona, pero pocos aceptan la toalla. Pero es la toalla, el símbolo del servicio, la que prepara el camino para la verdadera exaltación. Cuando sirves con amor, el cielo te ve. Cuando ayudas sin ser notado, el Padre lo anota. Cuando perdonas sin que el otro lo merezca, el Espíritu se alegra en ti. El Espíritu Santo también nos da discernimiento para saber dónde servir y cómo servir. Él muestra quién necesita una palabra, quién necesita un abrazo, quién necesita solo silencio y oración. Él transforma gestos simples en semillas eternas. A veces, un Dios te bendiga dicho con sinceridad puede cambiar el curso de una vida. Dios está levantando una generación de siervos que no buscan escenario, sino propósito. Que no quieren aplausos, sino presencia. Que entienden que la mayor honra es poder ser usados por Él. Si tu corazón desea servir con humildad y amor, escribe, Señor, úsame como instrumento de tu reino y consagra nuevamente tu vida al propósito de Dios. Cuando vivimos guiados por el Espíritu y servimos con amor, comenzamos a experimentar el poder de la verdadera comunión con Dios. La oración, que antes era solo un hábito, se convierte en un diálogo vivo. Ya no es solo hablar, es escuchar, es sentir, es descansar. La oración es el puente entre el cielo y la tierra, el espacio donde el alma encuentra alivio y el corazón vuelve a latir en paz. Jesús vivió una vida de oración. Él oraba en las madrugadas, antes de las grandes decisiones, antes de los milagros e incluso antes de ir a la cruz. Esto nos enseña que orar no es el último recurso, sino el primer paso. Orar es reconocer que dependemos totalmente del Padre. Es decir, Señor, sin ti no puedo. Es abrir el alma, romper el silencio y permitir que la presencia de Dios entre donde nada más puede entrar. En Filipenses 4, 6, 7, la palabra declara, por nada estéis afanosos, sino sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios en toda oración y ruego, con acción de gracias. Y la paz de Dios,
que sobrepasa todo entendimiento, guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo Jesús. Esa paz es lo que el mundo busca y no encuentra, porque no viene de fuera, viene de dentro, de la certeza de que Dios está en control, incluso cuando nada parece tener sentido. La oración nos fortalece cuando las fuerzas se acaban. Ella transforma lágrimas en clamor y el clamor en victoria. Y veces no vemos respuestas inmediatas, pero eso no significa que Dios esté en silencio. Muchas veces Él trabaja en lo invisible, moldeando el tiempo, abriendo puertas, preparando corazones y alineando caminos. Nunca subestimes el poder de una oración sincera. Cada Padre, ayúdame es oído. Cada Señor, estoy cansado es notado. Y cada lágrima derramada ante Él es guardada como semilla de fe. Dios no se olvida de un corazón que clama. Sé constante en la oración. Incluso cuando la respuesta demora, continúa. Incluso cuando el corazón no entiende, persevera. Porque el Dios que oye es el mismo que actúa, y el mismo que prometió es fiel para cumplir. Si confías en que Dios oye tu oración y está actuando, escribe: Señor, confío en ti, en los comentarios, y declara tu fe ante el trono de Dios. Ahora, que tu corazón está en paz y el Espíritu Santo habita plenamente dentro de ti, cierra los ojos y entrega todo en las manos de Dios. Lo que sea peso, Él lo transforma en fuerza. Lo que sea dolor, Él lo convierte en propósito. Lo que sea pérdida, Él lo resignifica en victoria. Porque nada escapa a la mirada del Señor, y todo aquel que en Él confía jamás será avergonzado. Señor Jesús, gracias por tu presencia. Gracias, porque incluso cuando somos falibles, tu amor permanece fiel. Tú eres el Dios que perdona, que sana, que restaura y que da nuevo aliento al alma cansada. Gracias por cada promesa cumplida y por cada proceso que aún está en marcha, porque sabemos que todas las cosas cooperan para el bien de aquellos que te aman. Padre, pedimos ahora, renuévanos completamente. Borra el pasado que nos ata, sana las heridas que aún duelen y reaviva el fuego de la fe dentro de nosotros. Que cada día sea una oportunidad para andar como Cristo anduvo, amar como Él amó y servir como Él sirvió. Que el Espíritu Santo continúe guiando nuestras decisiones, purificando nuestros pensamientos y afirmando nuestros pasos. Quita de nosotros todo miedo e inseguridad. Danos coraje para obedecer, incluso cuando el camino parece oscuro. Enséñanos a descansar en ti y a confiar en tu tiempo, pues sabemos que tu reloj nunca se atrasa. Que nuestras manos sean instrumentos de bendición, nuestra voz resuene palabras de vida y nuestro corazón sea un altar donde tu gloria habita. Señor, gracias por la salvación que tenemos en ti. Gracias por la cruz, por la gracia y por la esperanza de la eternidad. Que nuestra vida sea un reflejo de tu amor y un testimonio vivo de tu bondad. Y cuando el mundo nos mire, que vea en nosotros la presencia del Cristo resucitado. Hoy declaramos con fe, pertenecemos a ti, Jesús. Somos hijos de la luz, guiados por el Espíritu, redimidos por la sangre y guardados por tu promesa. Que toda gloria, honra y alabanza sean dadas a ti, ahora y para siempre, en el nombre de Jesús. Amén. Si esta oración tocó tu corazón, escribe amén en los comentarios y compártela para que más vidas sean alcanzadas por la presencia de Dios. Que la paz y la gracia del Señor Jesucristo estén contigo hoy y siempre.